Bueno, como os decía hace un momentito, esta noche tenemos con nosotros a José Luis Jiménez, que es escritor, investigador y poeta. Tiene varios premios, muchos libros escritos, y con él vamos a hablar esta noche concretamente de uno de sus libros, que es El legado de María Magdalena. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches, ¿Qué tal? Miriam. Bien, gracias. Bueno, estamos encantados de tenerte aquí esta noche para hablar un tema tan interesante como es María Magdalena, ¿no? Una figura importante y una figura quizá, bueno, pues como muy controvertida o con muchas informaciones sobre ella, ¿no? Sí, efectivamente, podríamos decir que quizás fuese el personaje más importante que la historia oficial ha intentado ocultar o de alguna forma manipular por el solo hecho de ser una mujer que era más importante o se consideraba como la apóstol de los apóstoles, es decir, la que tenía mayor importancia entre todos los discípulos de Jesús. Ahí es nada, ¿no? Pues sí, figura importante al lado de Jesús, por supuesto. En el libro del legado de María Magdalena, concretamente, ¿qué es lo que nos va a aportar? ¿Qué vamos a conseguir averiguar o saber? Un poquito resumido porque es muy, muy amplia la pregunta. ¿Qué podemos averiguar de ella que no se haya dicho? Bueno, en primer lugar, el lector que lea este libro va a conocer a un personaje que la historia oficial, que la Iglesia ha vilipendiado, la ha maltratado, la ha ultrajado, ha manipulado la verdad sobre este personaje y va a conocer aspectos que quizás más íntimos que, bueno, pues por la cuestión patriarcal que siempre ha tenido la Iglesia Católica, pues ha negado a la mujer como ser que también tiene la facultad y el derecho de actuar como lo hacían los obispos de entonces. María Magdalena no era una mujer cualquiera, era la compañera de Jesús, era la koinonos. Koinonos es el nombre en griego, traducido al arameo, significaría la compañera sentimental, la socia, la que comparte todo. Hoy día nosotros podemos decir a nuestra pareja, es mi compañero o es mi compañera, Sí. y todo el mundo lo entiende. No estamos hablando de amigos, de compañeros de trabajo, ni de... No, estamos hablando ni de compañeros estamos hablando sentimentales. de compañeros sentimentales. Que es lo que no han querido, bueno, dejar que se supiese al lado de Jesús. Esta mujer estaba, pero no se ha querido reconocer que fuese una pareja sentimental. Claro, porque tenemos que retroceder en la historia hasta el siglo IV, a principios, en el año 325, cuando se lleva a cabo el primer concilio ecuménico, el concilio de Nicea, y en este concilio es cuando se va a reconocer al cristianismo como la iglesia oficial del Imperio Romano. Es el emperador Constantino I el que va a convocar este concilio, va a reconocer a los cristianos como la religión en aquel momento no oficial aún, pero sí oficiosa del Imperio Romano, va a otorgarles una serie de facultades a los obispos, a los sacerdotes de entonces, como es pues tener la facultad de cambiar incluso leyes o sentencias que haya dicho un juez, heredar de personas, de terceros, van a poder hacer negocios alquilando bienes, les va a otorgar templos, toda una serie de cuestiones que hasta entonces no se habían llevado nunca a cabo. Los cristianos de entonces, que hay que recordar que Jesús no se llamaba, o sus seguidores nunca se habían llamado cristianos. Esto es una palabra que se les puso después. Que la puso después a través de Saulo de Tarso, que era un judío romanizado, ¿quién sería San Pablo después? Que fue el que utilizó esta palabra de cristianos, ¿no? Entonces es a través de este concilio de Nicea cuando la Iglesia, que además prácticamente se convierte en patriarcal, el poder que ostentan es tan grande que incluso llegan a decir que una mujer no puede estar desempeñando el mismo cargo que desempeñaba un hombre en la Iglesia, es decir, un obispo. Y es cuando empiezan ya a maquinar cómo apartar a la mujer de Cosa la que hoy día Iglesia. continúa siendo un poquito, porque Prácticamente. los obispos sí pueden ser hombres, pero mujeres no Claro, pueden ser. pues prácticamente no ha cambiado No ha cambiado. en 1400 años. Y fíjate, se han pasado Sí, años. y es en el año después del concilio de Nicea cuando ya la Iglesia, por eso se llama la Iglesia católica, apostólica y romana, no dice nada de Jesús,
Jesús no fundó ninguna iglesia, hay que empezar por aquí. La iglesia que conocemos como católica, apostólica y romana es una organización que tiene muy poco o nada que ver con Jesús, aunque utilicen su nombre y su figura. Quiero decir esto porque es a partir de ese momento que ya se empiezan a producir las diferentes, vamos a decir, enfrentamientos entre dentro del propio seno de la Iglesia, ¿no? Tenemos a los arrianos que en ese concilio ya no están conforme con la definición que quieren hacer de Jesús, porque ya necesita el Imperio Romano, como ha acogido a los cristianos como la religión oficial, necesitan que tengan un Dios, porque los romanos tenían cientos de dioses. Claro. Entonces dicen, bueno, pues como el jefe de ellos o a quien ellos adoran es Jesús, vamos a hacer que sea Dios. Vamos a coger esta figura. Y entonces crean, en ese momento, crean el credo niceno, ¿no? Aquí ya se produce una serie de diferenciaciones entre los seguidores de un obispo, entonces aún no era obispo, que era Arrio, los arrianos, que bueno, son tratados de herejes, son expulsados. Luego posteriormente veremos que estos seguidores, los más conocidos, los más famosos, los cátaros, llegan a ser diezmados, son quemados en la hoguera por herejes, simplemente por no aceptar una diferenciación semántica, y es que los arrianos decían que Jesús era una criatura de Dios, era un ser creado por Dios, y la iglesia oficial decía que no, que Jesús era el propio Dios que se había hecho hombre. Por esta diferenciación tan simple, una discusión que parece, seguimos hoy día y tenemos estas diferentes, bueno, pues las diferentes ramas del cristianismo que existen, ¿no? Entre protestantes, evangelistas, etcétera. Cuando se produce esta, vamos a decir, esta ruptura con la mujer a través de la Iglesia, pues cuando un papa, en este caso es el Papa Gregorio I Magno, en el año 591, en una homilía que él proclama, creo que es un 14 de septiembre de ese año, dice que ¿quién es María Magdalena si no es la pecadora de todos los vicios, esa prostituta, esa pecadora de la que habla Lucas en su versículo, en el 8:35, donde dice que le lava los pies a Jesús y luego se los seca con sus cabellos? No puede ser otra que María Magdalena. ¿Y por qué lo dice él? Se acoge a este versículo de Lucas, en el que no menciona para nada a María Magdalena, habla de una mujer pecadora, eso sí, pero no habla de quién es concretamente. No, pero en el siguiente versículo, cuando esto ocurre en Betania, que Jesús se encuentra en casa de Simón el leproso, donde aparece esta mujer, una mujer, por cierto, Jesús no la conoce, puesto que el propio, si miramos en el Evangelio, nos habla de que el propio Simón dice, si este hombre Jesús se refiere, si fuese el Hijo de Dios o si fuese tan profeta como dice, sabría quién es esta mujer que le está secando los pies con sus cabellos y no se dejaría hacer todo esto por una prostituta. Y el otro, y Jesús le contesta, si tú no me has dado el beso de bienvenida, no me has lavado los pies, es decir, no le ha hecho todo el protocolo que en aquel entonces era obligado a hacer al invitado. Dice, y esta mujer lo ha hecho con sus cabellos, con sus lágrimas, etcétera. Y es cuando le dice, vete que tus pecados han sido perdonados. Y se alarman, ¿quién es este para perdonar los pecados? Y aquí es donde el Papa Gregorio Magno se acoge a este versículo para decir que, como Lucas menciona todo esto que ocurre en casa de Simón y en Betania, y que el pasaje siguiente dice, y a Jesús le seguían varias mujeres, entre las que se encontraba María tal cual, y una tal María Magdalena, que financiaba incluso sus viajes con sus propios bienes. Aquí, como menciona a María Magdalena, él dice, pues claro, esta prostituta, esta pecadora, no puede ser otra más que María Magdalena. O sea, se confunde el personaje. Bueno, esto de que se confunde es lo que dijo el Papa Pablo VI en el año 1969, porque nos quedamos como 1400 años con una María Magdalena prostituta, vilipendiada, tratada de la forma más vil posible, pero no por ella sola, sino porque representaba a la mujer, porque hasta entonces, hasta esa época, María Magdalena era considerada la apóstol de los apóstoles. Era el personaje principal, incluso aparece en la Biblia más veces que la propia Virgen María.
Y a partir de aquí es cuando se desvincula a las mujeres de todo ese entorno Claro, religioso. ¿qué ejemplo? Una prostituta decir que era la compañera de Jesús, que era la que Jesús le había transmitido, la que tenía su legado, a la que se le había aparecido cuando resucita. El primer personaje, el más importante, no va a Pedro, ni va a otro apóstol, ni va a su madre siquiera. Va a María Magdalena. Va a María Magdalena. Y es María Magdalena la que además escribe varios evangelios. Claro, la Iglesia tiene que hacer algo, una Iglesia patriarcal totalmente en aquella época, en la que tiene mucho poder, lo sigue teniendo actualmente, y entonces utiliza esta estratagema, esta mentira, esta manipulación, para, de alguna forma, a través del personaje de María Magdalena, rechazar a la mujer dentro de la Iglesia y que no pueda oficiar como oficiaba el obispo, el hombre. Y esto se produce en este año. Y como digo, hasta el año 1969, en el que el Papa Pablo VI por fin dice que, bueno, que reconoce que efectivamente es un error del Papa Gregorio I Magno, que María Magdalena, lógicamente y evidentemente, no era la prostituta a la que se refiere Lucas en el Evangelio. Pero igualmente la Iglesia no la reconoce como la pareja de Jesús. No, como la pareja de Jesús, la Iglesia no. Pero fíjate que resulta que en el año 1945, en Nahamadi, que es un pueblecito del Alto Egipto, en unas cuevas se encuentran unos manuscritos que son copias de los evangelios llamados apócrifos, es decir, no reconocidos por el canon de la Iglesia, entre los cuales hay uno de Felipe, que hace referencia a esta relación marital de Jesús y de María Magdalena. Y dice, voy a mencionar de memoria tres. Ahí el primero que dice, tres eran las mujeres que siempre acompañaban a Jesús, al Señor. Dice, María, la hermana o la esposa de Cleofás, que era hermana de su madre María la Virgen. Dice, María, la madre de Jesús. Dice, y María Magdalena, que era su amiga, su madre y su koinonos, y su compañera. Si está diciendo que María de Cleofás era su amiga, que su madre era María la Virgen y que María Magdalena hacía las tres veces, hacía de amiga, hacía de madre y hacía de koinonos, de compañera, está reconociendo de alguna forma que era su pareja. Pero es que no acaba aquí. Y en el siguiente versículo dice el Evangelio de Felipe, dice, la esposa de Jesús es María Magdalena. Y le dice, y continúa, dice, Dios le ha dado la facultad a Jesús de crear, pero también le ha dado la de engendrar. Y existe el misterio del Hijo del Hombre, puesto que Jesús se hacía llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. Y dice, existe el misterio del Hijo del Hombre y el misterio del Hijo del Hombre. Por lo tanto, en el Evangelio de Felipe, que a la Iglesia oficial no le interesa que en aquellos momentos se conozca, hace destruir este Evangelio y otros más, y de Marcos y de todos los que son considerados apócrifos, que no se avienen a la ideología política de aquel momento, los destruyen. Pero claro, los monjes de esta ciudad cercana de Egipto, de Nicea, hacen copias, las guardan, quedan ocultas y se descubren, como te digo, en el año 1945. Entonces tu libro, José Luis, o sea, es un libro de investigación en el que tú has investigado todo esto, has recopilado todas esas informaciones, las has investigado directamente. Sí, claro, es que yo te cuento esto porque cuando yo empiezo a recibir una serie de informaciones, pues bueno, yo el personaje de María Magdalena, como la mayoría de las personas, pues sabía lo que nos había contado la Biblia, lo justo y necesario que nos contaban, la prostituta del Evangelio, etcétera. Pero bien, empiezo a recibir una información de que no es así, que es totalmente falso, y bueno, yo pido pruebas, evidencias físicas, claro. Y sí, se me empiezan a aportar esas evidencias. Yo voy relatando en el libro cómo voy desplazándome desde Barcelona hasta Galicia, donde ahí empiezo a encontrar las primeras pruebas, que son cuadros, pinturas, retablos, en el que aparece una María Magdalena que no tiene nada que ver con la de la Biblia. Que esas imágenes también están en tu página web, sí, podemos verlas. Sí, los oyentes, si quieren entrar a mi página web. Exacto, para las personas que nos estén oyendo y que estén interesados en el libro, pues van a poder también ver en la página web de José Luis, que es www.jljimenez.es, Jiménez con G. Ahí van a poder encontrar las imágenes que están referidas. Sí, estas imágenes que vamos a hablar ahora, por ejemplo. Entonces, a través de esta investigación, vemos como, por ejemplo, en el
yo voy a resumir mucho, ¿no? Siguiendo toda una serie de viajes, de pistas que me van llevando a recorrer todo España, el sur de Francia, parte de Portugal, incluso de Italia, pues al final encuentro la prueba que yo estaba deseando encontrar, esa evidencia física. Algo que te lo dejara claro. En Cataluña, en Tarragona, en el monasterio cisterciense de Santes Creus. ¿Y por qué es ahí? Pues precisamente tiene una relación muy importante de ser. Antes hemos hablado de los cátaros, de estos cristianos, porque eran cristianos, sí, que son tratados como herejes, que incluso la Iglesia Católica ordena hacer una cruzada contra los cátaros o albigenses, que se les conocen, y los llegan prácticamente a eliminar. Los que consiguen huyen siguiendo un camino desde el sur de Francia, ahora conocemos como la parte de Montsegur, y Rennes-le-Château, que tiene también bastante fama, y siguen un camino que se llama el Camí dels Bons Homes, catalán, que es el camino de los hombres buenos, tal como ellos se hacían llamar, puesto que la palabra cátaro es una forma despectiva que utilizaron los católicos para referirse a estos cristianos. A esta gente. Y los que huyen, uno de estos, se refugian en esta parte del sur de Tarragona. Y posteriormente, en este monasterio, que además funda el rey el rey Jaime II de Aragón, él funda este monasterio a raíz de que la Iglesia Católica, recordaremos el famoso 13 de octubre de 1313, cuando manda detener a los caballeros de la Orden Templar y al gran maestre y a Demolé. Pues bien, también por motivos que no nos vamos ahora a extender, porque sería muy largo de explicar. Pero el caso es que ellos también sentían la vocación por María Magdalena y siguen este camino de los cátaros que habían huido de Francia y se refugian también en tierras de la Corona de Aragón, donde no son, aunque en un momento dado sí que llegan a ser juzgados y se producen ataques, nunca llegan a ser sentenciados, o por lo menos como culpables. Por lo tanto, se les permite, y este rey Jaume II les permite integrarse en una nueva orden que funda, que es la Orden de Montesa, que depende de este monasterio. Y en este monasterio van a dejar un mensaje. Y lo hacen a través de un retablo que existe en este monasterio, en el que la figura principal parece ser que se refieren a Juan Evangelista, pero como vemos en el libro, y si entran los oyentes en la página web, la vamos a recordar para que la sepan, www.jljimenez.es. Bien, pues en esta página web pueden entrar bien a través de la portada del libro o a través de los reportajes visuales al monasterio de Santes Creus. Verán que hay un retablo en el que aparece este personaje que supuestamente quieren hacer ver que es Juan Evangelista, pero en realidad es una mujer. Y es una mujer, que no es una mujer cualquiera, es María Magdalena, porque luego las pistas que nos va a dar toda una serie de iconografías, un total de 7 iconografías, nos van a mostrar pasajes bíblicos que hacen referencia a la relación marital de Jesús y María Magdalena. ¿Y qué vemos en este retablo? Por lo menos, ¿qué descubrí cuando yo me encontré esta pista? Que quiero aclarar que es un retablo que oficialmente no existía hasta entonces. Este retablo lo encuentro en el año 1000. O sea, ¿lo encuentras tú? Sí, este retablo estaba realizado en el año 1603, pero estaba ahí oculto desde el año 1603 hasta el año 2001, 2002, que lo veo por primera vez. Que tú lo encuentras. O sea, que tus pasos te fueron guiando al sitio exacto. Efectivamente. Yo no quiero alargarme porque no tendríamos tiempo para explicar qué pistas, pero son curiosísimas cómo me llevan hasta este retablo. A lo mejor un poco misteriosas, a lo mejor un poco de este mundo oculto. Esotéricas y de tipo extrasensorial. Bueno, otro día podríamos hablar de este tema más en profundidad. Y entonces este retablo, como digo, pues muestra a una María Magdalena embarazada, y lo digo bien, embarazada de Jesús. Veremos como en una de estas iconografías. Y lo había visto, pensaba que estaba en la portada porque lo he visto dentro de una de tus imágenes, pero sí, la portada del libro. Bueno, fíjate, en la contraportada sí que está la figura de María Magdalena embarazada. En el centro del libro, los oyentes, si adquieren, y si no en la página web, también lo verán a color, porque está a todo color, mostrándose todas estas iconografías que te estaba mencionando, en el que veremos
Sí, porque es muy interesante que comprueben estas iconografías. ¿Ves? Porque Por son... ejemplo, aquí vemos una serie de pasajes bíblicos en el que este sería el retablo principal. Vamos a mostrar la cámara. Sí, si lo quieres mostrar. A ver si Exactamente. la capta bien la cámara. ¿Sí? Se está viendo. Pues entonces este personaje que aparece con el pelo largo, color pelirrojo, como el que se le aplicaba a María Magdalena, vemos que tiene una especie de cáliz o de como si fuese el jarro de los óleos sujetándolo en la mano, tiene un aspecto totalmente femenino, incluso lleva una diadema, los labios rojos carmesí, efectivamente que no nos deja no lugar se a dudas que es una corresponde mujer. a ningún hombre, a ningún varón, Claro. y menos cuando hay cuadros de pintores tan famosos como Velázquez o Tiziano, donde nos pintan a Juan Evangelista con un hombre ya mayor, entrado en años, con barba, etcétera. Pues en este retablo, siguiendo el orden de las iconografías, vemos como María Magdalena aparece como la princesa que era, porque María Magdalena viene del nombre de Miriam de Magdala. Magdala era una ciudad que estaba muy próxima a Cafarnaún, y entonces se utilizaba el nombre y el lugar de procedencia del personaje. Por eso se conoce como María Magdalena. Ella era Miriam de Magdala. Es una ciudad que en hebreo era Migdal. Entonces va apareciendo toda esta serie de iconografías en la que nos relaciona la relación marital. Vemos a Jesús cuando ya está crucificado en la cruz, acompañado de los dos ladrones, que tenemos ahí la fotografía. En la parte inferior, al lado izquierdo, aparece su madre, la Virgen María. Sí. En el centro, abrazada a la cruz, está María Magdalena. Aquí ya vemos, como has visto en la contraportada, que está embarazada, está arrodillada, pero está en una posición típica de las mujeres orientales cuando están a punto de dar a luz. Es una posición totalmente normal para las mujeres que van a dar luz en aquella época, incluso hoy día se sigue utilizando. Es más, el pintor, el autor del retablo, para que no quede duda de que está embarazada, le pinta un cíngulo entre medio del pecho, una cinta, sí, que en aquella época significaba que ese personaje que se estaba representando en el cuadro está encinta, embarazada. De ahí viene esa expresión que hemos escuchado. Está encinta. Pues es esta cinta, el cíngulo. Eso significaba que estaba embarazada. Pero bueno, ya la imagen, cualquiera de las personas que nos estaba escuchando o viendo, si mira esta fotografía, verá que no tiene ninguna duda de que se trata de María Magdalena, puesto que además el autor la identifica con todos los atributos que la Iglesia, y en este caso los Evangelios, le otorgan a María Magdalena, y además que está embarazada. Luego aparece ya María Magdalena con la descendencia, que son las dos criaturas que vemos que además tienen una semejanza. ¿Los hijos de Jesús? Sí, claro. La descendencia posterior. Y además porque vemos que además parece que sean gemelos, ¿no? Yo incluso me atrevo a decir que son dos niñas, porque en aquella época, incluso más recientemente, cuando se dibujaba a un infante, si era masculino sí que se le pintaba los atributos masculinos, pero si era una niña nunca se le mostraba, siempre se ponía de lado. O sea que podía tener dos niñas gemelas. Efectivamente, entonces ese es el argumento que yo encontré válido, el por qué no se mostraba los atributos siendo dos niños y los dos, uno cogido de la mano y la otra en brazos, etcétera. Pero claro, no acaba ahí. Los autores siguen dando pistas y confirmando que efectivamente era María Magdalena la esposa de Jesús y la madre de sus hijos. Tenemos un pasaje en la Biblia que Jesús dice, la Biblia lo cambia, porque pensemos que los evangelios canónicos que conocemos no son los originales, son copias. Claro. Los originales no existen, se destruyeron y se hicieron estas copias. Y estas copias, hay tres que son muy parecidos, que se llaman sinópticos, que es el de Marcos, el de Lucas y el de Mateos, sí, que es prácticamente igual. Digo prácticamente porque cambian algunas cosas dependiendo de lo que le interesaba modificar. A la Iglesia en aquel lo hablaremos. Y el cuarto, que sería el de Juan, que este era más de corte gnóstico. Pues bien, en estos evangelios se habla cuando Jesús se refiere, dice, a su discípulo amado, pero si cambiamos discípulo por discípula, veremos que empieza a encajar. Y si cuando le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre,
y cuando está desde la cruz, está mirando hacia abajo y está María Magdalena arrodillada, embarazada, y se está dirigiendo a su ella, vientre, claro. vemos que tiene un sentido total, claro. y no el que el que le ha querido dar dice que se refiere a Juan, el discípulo evangelista, que ahora su madre es María la Virgen, y ahora la Virgen es la madre de Juan, cuando ya tenía 5 hermanos, ¿no? Jesús, porque Jesús tuvo hermanos. Entonces, claro, Jesús fue un hombre normal y corriente. Hombre, no, normal y corriente no. Normal y corriente especial, no. Pero que tenía todas, bueno, pues sus vivencias que podría tener cualquier persona humana. No, es que, a ver, Jesús, vamos a empezar por Yeshua, que era su nombre en hebreo, él era un rabí. Los rabinos, prácticamente a partir de los 18 años, tenían que estar casados, porque si no estaban casados no tenían el respeto de la comunidad judía. El estar casado era una distinción de respeto. Por lo tanto, sería casi imposible, por no decir imposible del todo, que Jesús fuera soltero, ya empezando por aquí. Pero como te he dicho anteriormente, como he comentado, ya tenemos el Evangelio de Felipe, en el que nos está hablando de la relación marital de Jesús y María Magdalena, que dice que es su esposa, que dice que tiene un hijo que con María Magdalena, dice claramente. y que, o sea, no, es que aquí no hay ninguna duda. Y además, aunque algunos autores quieren decir que cuando lo llaman koinonos, bueno, pues que es su socia. ¿Su socia de qué? ¿Que tenían una tienda de vender velas o qué? No. Sí, si quieren cubrirnos de todas las formas. Claro, posibles. Pero es que, bueno, luego, además, entonces, en este retablo, ¿qué vamos a descubrir? Pues vamos a descubrir toda esta historia, todo este mensaje que la Iglesia oficial ha mantenido oculto durante todo este tiempo y que lo conocían tanto los cátaros como los caballeros templarios. Por eso fue una orden, fue disuelta por el Vaticano, por el Papa Clemente V. Hoy día siguen aún excomulgados. No es que exista la orden, pero bueno, siguen. Por lo tanto, conocían el secreto de los caballeros templarios, y entre algunas cosas más, era esta información que le supuso ser disuelta la congregación de los templarios. Y claro, yo cuando voy pidiendo pruebas y evidencias y pruebas, me van dando las pistas y las pruebas, y efectivamente me voy dirigiendo a cada lugar y voy encontrando y vas comprobando pruebas. Todas esas pruebas. Este retablo, quiero aclarar, que está hecho en el año 1603, porque está fechado. No está registrado ni en el Conseil de Val, que es donde se tendría que haber hecho en su momento un acta notarial, quién era el artista que lo iba a pintar, el coste, las medidas, el tiempo, la duración. Todo eso no existe. Oculto, no existe porque aquello no interesaba en aquel momento, claro. Porque se produce en el momento en que fallece el último abad vitalicio de entonces, que los abades eran vitalicios y eran elegidos de forma democrática entre los monjes. En aquel momento llega el rey y dice que se ha acabado, que ahora el abad lo pone él. Y en unos meses que se quedan sin abad es cuando dejan este mensaje en este retablo, que además, es, como te digo, está oculto. De hecho, el Evangelio de Felipe se encuentra en el año 1945 en Nag Hammadi. Es decir, que hasta el año 1945 el mundo occidental, el cristianismo, la Iglesia, por lo menos oficialmente, nadie tenía constancia de esta relación marital de Jesús y María Magdalena, ni de que hijos. Por lo menos no habían pruebas, aunque se pudiese estar hablando del tema, pero no habían pruebas. No se había publicado ni se había descubierto ese manuscrito en Nag Hammadi. En cambio, este retablo estaba realizado 352 años antes de que se descubriera los manuscritos de Nag Hammadi. Es decir, que esta información que nos estaban legando los caballeros templarios a través de los cátaros ya era conocida desde el principio. Lo que era oculta, estaba totalmente oculta. Claro, entonces yo me estoy saltando mucho porque sí, porque bueno, ya sabes, que leer. Como no tenemos demasiado tiempo tampoco para extendernos, y también lo interesante es que todos los que nos vean puedan leer tu libro. Sí, en la página el resumen que tú nos estás descargárselo también en digital, sí. Si están fuera de España, porque ahora ya es muy difícil. Estaba por la tercera edición, creo que también se agotó, y bueno, ya no, la editorial que lo publicó ya no existe, entonces los ejemplares que puedan encontrar va a ser muy difícil,
por eso lo he puesto en internet, formato digital para que lo puedan descargar a través de la página. Bueno, es importante, nos estás dando unas pequeñas pautas de lo que vamos a ver dentro de ese libro, de lo que vamos a descubrir, pero también es muy interesante que lo puedan leer para que puedan empaparse bien de toda esa investigación que tú has hecho y de todo eso, hasta dónde has llegado, ¿no? A todo el conocimiento que has podido adquirir a través de esa investigación. Claro, porque aquí estamos aportando evidencias físicas, no estamos hablando de una novela, de una ficción. Sí, no estamos hablando. Entonces, por hablar, hay unas evidencias reales. Estamos aportando una serie de documentación que avalan y que de alguna forma se argumenta todo lo que se dice. Luego existe un segundo libro que apareció después, que fue El triunfo de María Magdalena, Jaque Mate la Inquisición, donde aquí ya aporto mucho más datos, mucha más información. Bueno, ya el título lo dice. Que sería un poquito la segunda parte, a lo mejor, de este primero que hiciste. Claro, es la segunda parte y efectivamente aquí ya se amplía mucho más la información. Y de ahí viene el título o el subtítulo de Jaque Mate la Inquisición, porque tiene mucha razón de ser el por qué este personaje había sido vilipendiado desde los orígenes. Pero este libro es un libro que además está escrito de una forma muy sencilla, con un lenguaje muy sencillo, diáfano, claro, que atrapa, porque además también tiene unas historias y una narrativa que hace que resulte entretenido. Que cuenta pasajes de la vida íntima de Jesús y María Magdalena, que bueno, pues aunque pueda haber una parte de cosecha del autor, yo no pienso que se aleje mucho de lo que de la realidad de ese momento hubiese ocurrido. Y bueno, porque este libro piensa que se editó por primera vez en el año 2004 o 2005, pues ya viene muchos años en la calle, es conocido, y las críticas que ha tenido siempre han sido muy favorables. Polémicas sí, porque claro, estamos en un país estamos hablando católico, de una figura, claro, estamos es una figura hablando de con lo que estamos diciendo. Claro, y entonces las personas que no están abiertas de mente y que bueno, pues están cerradas a conocer la verdad, pues de entrada ya no quieren saber nada, pero eso es un problema de ellos. Ya no entran en que esto sea posible, ni siquiera lo ven o lo escuchan para poder opinar bien. Yo me limito a exponer los hechos históricos. Pero hechos reales que tú has visto, que tú has comprobado. Y basado en elementos reales y personajes históricos con la documentación que existe. Quiero decir que todo lo que aporto, las fotografías, los lugares, cualquier persona pueden ir y comprobarlo. Esta semana, sin ir más lejos, han venido unos señores de Brasil expresamente a ver el monasterio, a que por favor le reconsiguiera un libro, porque no lo podía conseguir allá. Pero bueno, han venido de Argentina, han venido de Venezuela y han venido de todas partes del mundo. Fuera de España se conoce más que aquí. Vale la pena leernos este libro. Si no lo podemos conseguir, mirarlo en tu página web, que ahí se lo van a poder descargar. Como tú nos decías, que es la página web de José Luis es www.jljimenez.es con G, y ahí vais a poder también encontrar pues este libro y toda la información, no solamente de este, sino de todos los otros libros que José Luis ha escrito, y una información sobre todo el trabajo que él viene realizando. Desde luego que esa parte misteriosa que nos contabas, que te ha llevado a poder encontrar toda esta información de este libro, sería interesante que un día la pudiéramos hablar. Sí, claro, el comienzo del libro empieza así, explicándolo, porque yo fui el primero sorprendido de cómo me llegaba esta información. Llegué a pensar que era un juego de rol de alguien que me estaba gastando una broma, ¿no? Claro, cuando luego vas comprobando y que es una situación real, dices, bueno, aquí hay algo que ya mi raciocinio, que por cierto era bastante cuadriculado, ¿no? Siempre he sido muy racional, no acababa de comprender. Yo era una persona totalmente racional, piensa que toda mi vida he estado trabajando relacionado pues con los números, con la administración de empresas. Claro. Se te abrió un campo totalmente distinto a raíz de esta investigación. Cuando me hablaban de fenómenos paranormales, extrasensoriales, yo en mi caso ya ni lo escuchaba, ¿no? Entonces, que te ocurra a ti, pues te lo está poniendo en evidencia, ¿no? Bueno, pues eso lo podríamos hablar en otra entrevista otro día, para saber también cómo llegaste a todo esto. Pero entre tanto, ya sabéis, pues todos los que nos estáis viendo, que podéis leer este libro en la página web de José Luis y todos los demás informaciones sobre el trabajo que él viene realizando en su página web www.jljimenez.es. Te agradezco muchísimo, José Luis, que hayas estado esta noche con nosotros para hablarnos de este libro, y te emplazo a que en próximos
días o próximos meses podamos tenerte aquí de nuevo para poder hablar un poco más en profundidad de esa parte misteriosa y oculta. Pues gracias a ti por darme la oportunidad de contarles a tus oyentes esa historia y encantado de volver cuando queráis. Muchísimas gracias. Buenas noches, José Luis. Buenas noches.